Televisa presenta. Al finalizar la década de los 40, el fútbol era ya el deporte más popular entre los mexicanos. Para entonces, se había profesionalizado y la Federación Mexicana de Fútbol se consolidaba como el organismo que regiría su destino de ahí en adelante. El Mundial de Fútbol de 1950, a celebrarse en Brasil, se hallaba a la vuelta de la esquina. Era hora de saber si el balompié nacional podría superar el divisionismo y la desorganización e iniciar el despegue hasta colocarse al nivel de los mejores del mundo. A mediados de 1950, la selección mexicana, dirigida por un joven e inexperto Octavio Vial, partió a hacerle frente al mejor equipo del mundo, Brasil, en el estadio más grande del mundo, el Maracaná, ante los ojos expectantes del mundo entero. Un entrenador muy cariñoso con ellos, pero muy descuidado, la pulga, y era un desorden completo. El 24 de junio, México tuvo el dudoso honor de inaugurar el Mundial ante el anfitrión. Nunca habíamos visto un estadio de esas dimensiones, vacío enorme, y lleno enorme. Sí, son dos momentos muy diferentes, pero igual de impactantes, ¿no? Entonces, creo que ahí nos empezamos a asustar. Eran 100 y tantos mil espectadores gritando Brasil, Brasil, Brasil. Yo decía, bueno, ay, que le pedía a uno con miedo que grite México, México. Y vamos contra Brasil. Marcador 4-0. El ruido ensordecedor de Brasil, porque era y cohetes, pero una gritería impresionante, ya casi no la oía. Yo veía lucecitas y la cancha así. Ya era un grado de agotamiento importante. Y creo que así nos pasó a todos. Después de caer 3-1 ante Yugoslavia, la selección nacional debía jugar su último partido frente a Suiza, cuya casaca se confundía con la mexicana de entonces, que era de un color rojo tirando a guinda. El segundo y el tercer partido se celebraron en Porto Alegre y nos dijeron que teníamos que cambiar de camiseta y no teníamos uniforme. El equipo Gremio nos prestó sus instalaciones para entrenar en Porto Alegre y en ese partido contra Suiza jugamos con las camisetas de Gremio. La camiseta tricolor, que es negro, azul, cielo y blanco, del Gremio. Los suizos derrotaron al equipo mexicano por 2-1. El gol mexicano fue anotado por uno de los más grandes ídolos nacionales, Horacio Casarín. 3 años después, bajo la batuta del español Antonio López Herranz, México obtuvo su boleto para el Mundial de Suiza de 1954. Era un entrenador que tenía experiencia europea. Había sido jugador del Real Madrid y de los buenos, y luego entrenador en España. O sea que conocía el medio, conocía cómo se jugaba en Europa, donde se estaba desarrollando el Mundial. Los mexicanos despacharon fácilmente a Estados Unidos y Haití en la eliminatoria norte y centroamericana. Y después de una deficiente preparación, partieron hacia Europa. Yo llegué al Campeonato del Mundo de 54 y lo único que había jugado, así contra otros equipos internacionales, fueron los partidos que había yo jugado en la Olimpiada en 48. Y desde ahí hasta 54 había jugado puros de práctica en México contra equipos que iban a visitar, pero no habíamos salido jamás a jugar fuera. Instalados en Lyon, una pequeña ciudad a orillas del lago Ginebra, los muchachos que enviaba todo un pueblo para defender su honor deportivo mostraban más ansias por volver a casa que por saltar a la cancha. Estoy hasta aquí de puras escalopas, leche y mantequilla,
tengo ganas de unas albóndigas de puerco como esas que hace mi mamá, le confesó uno de los seleccionados al periodista Manuel Seide, y los ojos se le alumbraron. Hubo un jugador que estaba llorando porque quería estar en su tierra. Los mundialistas mexicanos debutaron el 16 de junio con una derrota de 5-0 ante Brasil. Se despidieron 3 días más tarde con otra ante Francia por 3-2. Aunque es justo decir que nuestros muchachos jugaron con coraje, fuerza y clase y no merecieron perder. Aún así, no había nada que festejar. México había retornado a las Copas del Mundo, pero el casillero de los triunfos mundialistas seguía en cero. En la década de los 50, las crónicas habituales de los partidos entre el Guadalajara y el Atlas describían juegos llenos de garra, de pleitos en la cancha y en las tribunas, expulsiones de jugadores y directivos que requerían la intervención de la policía. Los clásicos Guadalajara-Atlas se remonta desde 1916 que apareció el Atlas, pero refiriéndose a la pregunta que me diste en los años 50, entonces el odio en la cancha llegaba a tal grado que nosotros no nos hablábamos ni dentro ni fuera de la cancha, no nos saludábamos, no nos cambiábamos la camiseta, ni esperanzas que nos cambiáramos la camiseta del Atlas por la del Guadalajara y viceversa. Definitivamente no se estilaba eso. Los enfrentamientos León-Atlante era otra de las rivalidades que aderezaban los campeonatos en aquel entonces. Pero por encima de estas surgiría después el clásico de clásicos, la guerra civil futbolera que habría de incendiar el país de norte a sur y de este a oeste, el Guadalajara América. El Guadalajara practicaba un juego depurado, rápido, vistoso, con el que a partir de 1957 conquistó 7 campeonatos de liga en menos de 10 años y heredó el título de campeonísimo que ya había ostentado el Necaxa. El campeonísimo Guadalajara tenía el clásico estilo a la mexicana de jugar un fútbol práctico sin complicaciones y sabiendo explotar la picardía del jugador mexicano. Era un espectáculo ver al Guadalajara porque era un equipo que parecía así como una maquinita. Todo lo hacían bien, se defendían muy bien y a la hora de atacar, qué forma de atacar y de definir y todo. Era un Guadalajara, era un equipazo, la verdad. Las Chivas Rayadas eran el equipo mexicano por excelencia. En sus filas solo alineaban mexicanos y todos eran fieles devotos de la Virgen de San Juan de los Lagos. Por eso las Chivas fueron invencibles y por eso la gente empezó a venerarlos. Les ponen veladoras, les rezan como si fuera el Espíritu Santo, el espíritu del fútbol. Los adoran de veras. Llegaban ahí y mostraban a sus hijos como decir, ve a los tatas, a los creadores del fútbol. Estos son los reyes del balompié. Las Chivas llegarían a ser el rebaño sagrado. Los aficionados de provincia y parte de los capitalinos se identificaron con el Guadalajara en sus enfrentamientos con los equipos del Distrito Federal, especialmente con el América, que por su parte vivía inmerso en la mediocridad deportiva y la bancarrota económica, añorando sus viejas glorias. En 1957, por tercera vez en 6 años, estuvo a punto de descender a la segunda división. El América era el equipo más poderoso de la ciudad. Y después decayó de una manera tremenda, con un grupito de políticos, de funcionarios públicos, hasta Cantinflas fue su presidente, que nunca supo Cantinflas que tenía el balón por dentro. ¿Sabes dónde entrenamos? Allá en Vallejo, en el Club Ferrocarrilero. Otras veces entrenamos en el Internado México, otras veces en el Club. No había una infraestructura. Pero a fines de la década, el cielo comenzó a despejarse para la nave americanista. Una nueva administración, encabezada por Emilio Azcárraga y Guillermo Cañedo, le dio un renovado impulso al América. América tuvo que dar un giro, y ese giro lo inició
con la adquisición del equipo por parte del señor Azcárraga. ¡Pum! Ponían Emilio Azcárraga mismo. Era inevitable que tú voltearas y vieras a ese señor todo vestido de diamantes y de oro cuando llegaba a la cancha de fútbol. Nos dio una comida aquí en El Gallito. Y cuando tomó la palabra nos dijo: señores, yo de fútbol no sé nada, pero de negocios conozco mucho y yo les garantizo que esto va a ser negocio. El equipo contrató a varias figuras nacionales: Jorge Coco Gómez, Alfredo del Águila, Javier Fragoso, y extranjeras: Sague, Babá, Arlindo, Moacir. Terminaría para los azulcrema la época de vacas flacas e iniciaría una de bonanza. Tiene el servicio bonito. Gol del América. Y la gente loca en la tribuna. Qué bien está jugando el América. Es que es un equipo. La transmisión del fútbol por televisión contribuyó en buena medida a intensificar la rivalidad Guadalajara-América y a difundirla por todo el país. Sobre todo cuando la agarra Televisa y hace al villano de la película, al América, enfrentarse al héroe de la película, que siempre ha sido el Guadalajara, entonces fue cuando se empezó a multiplicar, yo creo que para beneficio del fútbol mexicano. El América, sin embargo, seguía siendo incapaz de obtener un nuevo título. Los seguidores del club tuvieron que esperar hasta 1965, cuando con goles de Coco Gómez y de Fragoso, los millonetas derrotaron al Veracruz y se coronaron campeones de liga. Después de 37 años, las empolvadas vitrinas del club más viejo de la capital recibían un trofeo más. Muchos otros vendrían después. Fernando Marcos tomó en 1954 las riendas de un Necaxa plagado de extranjeros y estrellas que no rendían, mientras Jasso, Alfredo del Águila y otros jóvenes calentaban la banca en espera de una oportunidad. De ese equipo que empecé a manejar, 5 de los jugadores que saqué de reservas fueron titulares de la selección nacional después de... Seguro de poder armar un equipo competitivo con los jóvenes reservistas, Marcos le pidió a la directiva del club que despidiera a aquellos figurones caros. Los directivos se burlaron, pero en cuestión de semanas, aquellos muchachos se ganaban el corazón de propios y extraños, jugando como verdaderos ases de la cancha. El primer partido que manejé al Necaxa, a ese Necaxa, fue contra la selección nacional, que se despedía para ir a Suiza, y le ganamos. Y entre aquellos ases, el juego de Jasso se reveló ante propios y extraños, como el de un verdadero divo del balón. Yo acariciaba el balón, no le pegaba, sino... Poseía un juego fino, inteligente y una visión de campo tal que se empezó a hablar de que podía jugar en el extranjero. Lo mismo se decía de Del Águila, del tapatío Chava Reyes y de la Tota Carvajal. Para la Copa del Mundo de 1958 en Suecia, los dirigentes del fútbol decidieron poner fin a las improvisaciones de años anteriores. Nombraron nuevamente a López Herranz entrenador del equipo mexicano y una preselección inició el duro camino hacia el Mundial, con 1 año, 3 meses y 18 días de antelación. Enfermó don Antonio López Herranz y entonces a mí me dieron la selección de emergencia para llevar a cabo la segunda parte de la eliminatoria que era con Centroamérica. La suerte nos acarició, ganamos la eliminatoria, entonces ya calificamos para la ida a Suecia. Don Antonio se repuso un poco de los males que lo aquejaban y fue así que se me pidió que se agregara a la selección como una especie de asesor, dado que él conocía Europa, pues, de origen español,
y yo era mi primer salida del país, naturalmente era yo un novato. El 8 de junio, al entrar al estadio Solna de Estocolmo, López Herranz se encomendó públicamente a todos los santos milagrosos de España y México. Si aguantamos 20 minutos sin que nos anoten, aumentará nuestras posibilidades de triunfo, dijo. A México lo escogían siempre como carne de cañón, dice. No, pues son 2 puntos en aquellas seguros, así que vamos a meter a México. Y México tenía el honor de inaugurar, pero también el honor de perder contra el equipo generalmente anfitrión. La mitad de los jugadores suecos, que los conocimos porque los fuimos a ver, nos llevaban, Suecia estaba jugando algunos partidos, nos llevaban a verlos y nos asustaron. Entonces, pues, ¿qué le pasó a México? Le ganó Suecia 3-0, como tenía que ganarle. Además, sede, y además fue el que jugó la final. Una vez más, el jugador más destacado de México fue la Tota Carvajal. El diario El Nacional destacó en su escueta reseña del partido el fracaso ofensivo del cuadro mexicano y el lucimiento del portero nacional. 3 días más tarde, México enfrentó a País de Gales, con el que empató a 1. Finalmente, después de 28 años, 10 meses y 29 días de participar en las Copas del Mundo, el equipo mexicano obtuvo su primer punto en los campeonatos mundiales. Jaime el Flaco Belmonte anotó de cabeza el gol por el que sería recordado como el héroe de Solna. Que tocayo, si te acuerdas, saltaste entre aquellos postes que eran los galeses, te arrugas porque eran unos tipos rudísimos y la bola te pega, te pone en la cabeza y sale directamente a un marco desguarnecido porque el portero había salido en falso. La verdad que el gol fue así, nomás que nosotros lo vimos golazo. Para el siguiente partido ante Hungría, varios de los mejores jugadores mexicanos estaban lesionados. ¿Y qué pasa? A las primeras de cambio quedan fuera del partido Guillermo Sepúlveda y Jesús del Muro. Y en ese partido, mi buen amigo Toño Carvajal juega con un dedo lastimado, porque no había cambios, los que empezaban terminaban. Me acuerdo que Del Muro terminó de centro delantero y Sepúlveda se fue al hospital y duró 1 año para reponerse. Y el disminuido cuadro mexicano fue arrollado por los húngaros 4-0, pese, una vez más, a las grandes atajadas de Carvajal. No, pues desde luego, ¿no? Los goles te duelen. Lógico, ¿no? Caramba, tú dices, me golearon, ¿no? Otra vez. Para fines de los 50, en países como Brasil, los equipos de fútbol eran parte de grandes clubes deportivos donde los jugadores contaban con las instalaciones y el equipo necesarios para su preparación, además de que percibían buenos sueldos. Por esos mismos años en México, la profesionalización en el fútbol era un asunto que no acababa de entenderse ni de asumirse. Porque incluso en el contrato que uno firmaba había una cláusula que decía: el fútbol no debe ser su único medio de vida. Yo estuve en equipos, por ejemplo, en el Marte, que por eso después me fui del Marte, porque cobré a veces con anillos que tenía yo que ir a vender, con camisas de vestir, y una ocasión cobré con unas cajas de aquellas cestitas que había, como unas redecitas de canicas. Los jugadores se veían obligados a tener otras actividades para subsistir. Por ejemplo, el uruguayo Telmo García era mediocampista del Atlante y al mismo tiempo criaba gallinas y puercos. Alfredo del Águila, estrella de la selección mexicana, atendía el mostrador de una tintorería en el centro de la Ciudad de México. Y Pedro Nájera, defensa del América, tenía un modesto empleo en un hotel. Tampoco eran profesionales los entrenadores, que permanecían estancados en viejos esquemas. Vueltas y vueltas a la cancha, trotando, a veces en sprints cortos, en ejercicios que ahora dice uno qué enfadosos eran y qué rudimentarios y a veces hasta
hasta ridículos. Y también los clubes de fútbol lo eran solo de membrete. Equipos grandes como América no tenían una cancha propia. Por si fuera poco, las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol estaban dominadas todavía por el autoritarismo, la desorganización y las corruptelas. Dueños y directivos de equipos estaban sujetos a los designios del general José Manuel Núñez, presidente del Atlante. Llegaba a las sesiones de la Federación Mexicana de Fútbol y sacaba, tenía un compadre que le llama la 45, así, ponía la 45 y decía, empezamos a hablar de fútbol, señores. A ver, ¿quién castigó a mi Atlante? Mi general, ¡pum! Era necesaria una nueva visión del fútbol que conciliara el espectáculo con la política, los negocios, la publicidad en gran escala y el desarrollo deportivo. Y un joven tapatío esperaba, con ansia, la estafeta: Guillermo Cañedo. Cañedo fue vicepresidente del Zacatepec y del América, puestos que le permitieron conocer el estilo burocrático y la intrincada maraña de intereses que prevalecían en el seno de la Federación Mexicana de Fútbol. Llega como delegado del Zacatepec en la federación. En la federación, la inteligencia de Cañedo hace que se arrime al general Núñez y es el sucesor del general Núñez. Llegó a la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol en 1961, imbuido de un verdadero interés por el desarrollo del fútbol mexicano. Fue un hombre que impuso la previsión, la disciplina, el trabajo y, sobre todo, una visión de grandeza de la que carecía el viejo estilo federativo. Cañedo fue realmente el que le dio la infraestructura al fútbol. Cañedo fue el que empezó con la idea de querer hacer grandes estadios. De él fue la idea del Estadio Azteca, fue el que le metió la idea a Azcárraga. O sea que toda esa gran infraestructura que tiene el fútbol mexicano se le debe a Cañedo. Bautizado por el periodista Manuel Seide como Guillermo I, Cañedo metió en cintura a varios de los más codiciosos y atrabiliarios jerarcas del fútbol mexicano. Modernizó los cuerpos arbitrales y puso en marcha una escuela de entrenadores, de la que saldrían los nuevos directores técnicos. Bajo la pujante y laboriosa administración de Cañedo, la estructura de la federación y del fútbol en su conjunto se modernizó y se adecuó a las demandas de los medios de comunicación. Guillermo Cañedo Bárcenas, torero frustrado, vendedor de llantas, cuando yo lo conocí vendía llantas, Guillermo Cañedo. Tenía una perspectiva fenomenal del fútbol. Él capturó rápidamente lo que iba a significar la televisión para el fútbol. En el plano internacional, Guillermo I inició la organización de los célebres torneos pentagonales y hexagonales. Fueron tan exitosos esos torneos que venían los equipos campeones de Brasil, de Argentina, de toda Sudamérica y algunos lugares de Europa. Se jugaban siempre los mejores equipos de México de cada temporada. La gente los estaba esperando año con año para disfrutar el fútbol en plenitud, porque veían un fútbol de gran categoría. Durante la realización del Pentagonal de 1961, el Necaxa derrotó 4-3 al mejor equipo del mundo en esa época, el Santos de Brasil, con todo y su gran estrella Pelé. Ese fue un partido excepcional de Necaxa, no es un partido histórico, porque aquel Santos, sin duda, después del Real Madrid, que fue el mejor equipo del mundo en una época, después siguió Santos, pero por la presencia de Pelé también como el mejor equipo del mundo. Correspondió también a la administración del señor Cañedo promover y lograr la creación de la Confederación Norte y Centroamericana de Fútbol, la CONCACAF, que dio a la región una fuerza considerable en las decisiones de la FIFA. Pero el gran sueño de Guillermo Cañedo era convertir a la selección mexicana de fútbol en un equipo de talla internacional. Yo creo que el fútbol está, y la selección, en un punto en que se puede dar ese paso de llegar a la cumbre.
jugador, periodista, entrenador, árbitro y conocedor al fondo del fútbol mexicano, Fernando Marcos fue nombrado entrenador nacional en febrero de 1959. Y ese equipo jugó 13 partidos, ganó 12, empató 1 y fue el mismo equipo que 2 años después ganara el primer partido de Copa del Mundo para México. El triunfo más resonante fue contra Inglaterra, en un encuentro histórico celebrado en el estadio de Ciudad Universitaria. Los mexicanos pasaron por encima de los arrogantes ingleses al son de 2-1. Sin embargo, acosado por una prensa que, según él, le había dado leña hasta cansarse, Marcos se despidió invicto de la selección y se sentó a mirar la suerte que el destino le depararía a su sucesor, Nacho Treyes. Dirigidos por Treyes, los mexicanos superaron los escollos de la CONCACAF y emprendieron una gira de preparación por Europa. La selección venció a Holanda, esta vez 2-1. Perdió con Checoslovaquia por el mismo marcador y empató a 1 con Noruega. Estos resultados, alentadores por demás, se vieron ensombrecidos el 10 de mayo de 1961 en el estadio de Wembley. Ese día, los ingleses, heridos en su orgullo, se desquitaron de la derrota frente a los mexicanos, goleándolos por 8-0. Debido a una extraña decisión de la FIFA, México debió disputar frente a Paraguay su pase al Mundial de 1962 en Chile. Se nos obligó a jugar contra Paraguay como una especie de repechaje, porque a Chile no le convenía de ninguna manera, y tal vez ni a FIFA, que quedara Paraguay fuera, que representaba mejor taquilla, mejor fútbol tal vez, y que fuera México una especie de desconocido, una especie de tercermundista futbolísticamente hablando, y nos pusieron ese escollo. Finalmente vino justicia, no sé de qué parte del cielo, se venció a Paraguay y se ganó plenamente, de manera muy clara y aceptada a regañadientes por todo el mundo, la participación de México allá en Chile. Yo creo que esa ha sido una de las mejores elecciones que ha tenido México en su historia, porque ahí concurrieron algunos novatos muy valiosos y además ya toda una serie de jugadores veteranos que ya venían de 1 o de 2 mundiales. Entonces, a la hora de pararse frente a los equipazos que nos tocaron, porque nos tocó Brasil, que fue el campeón del mundo, Checoslovaquia, que fue el subcampeón, y España, que tal vez en esa ocasión haya tenido la mejor selección de su historia. México jugó su primer partido frente a Brasil en el estadio El Sausalito de Viña del Mar. Los brasileños ganaron 2-0, pero esa vez los mexicanos no fueron borrados de la cancha. Esa vez pisaron de distinto modo el pasto mundialista. La diferencia fue un miembro de la realeza futbolística, el Rey Pelé. No, era un jugador dificilísimo porque, por un lado, técnicamente no tenía falla. Luego estaba fortísimo, no lo podías mover. Le entrabas fuerte. El día del gol del día del 2-0 con Brasil, yo al último le pegué un jalón de brazo que a otro lo hubiera derribado. Me hubieran amonestado, pero no lo pude tirar. Pero fuerte, el jalón me llevó con el jalón y lo desnivelé y cayendo se metió el gol. Allá pasaba como una luz, nos metió 2 goles. O sea que era dificilísimo agarrarlo. Todo, para mí ha sido el mejor jugador del mundo de todos los tiempos y el más completo de todos. En el segundo partido de aquella Copa del Mundo, los mexicanos salieron inspirados a la cancha a enfrentar al equipo de la madre patria. Crearon numerosas oportunidades de anotar, pero las fallaron todas. Antonio Carvajal, en una más de sus brillantes actuaciones, mantuvo a raya a los artilleros españoles. Sin embargo, cual tragedia griega, España realizó una rápida descolgada y en el último minuto de juego anotó un gol que convirtió en llanto el entusiasmo de los mexicanos. Sí nos dolió la derrota, nos dio coraje, todos estábamos enojados, pero salimos convencidos de que podíamos darle a Checoslovaquia. Este reloj. La derrota no doblegó esta vez a los jugadores aztecas. Al contrario, sacaron la casta y el brío. El 7 de junio de 1962 saltaron a la cancha de El Sausalito
11 cracks que derrotaron a la que sería el subcampeón del torneo, Checoslovaquia. Aficionados y periodistas vieron atónitos cómo un muchacho flaco, enfundado en una casaca verde, hacía cera y pabilo de las altas torres checas, abonando el camino para la primera victoria de México en las Copas del Mundo. Según las crónicas, Alfredo del Águila jugó ese partido como los propios Ángeles, con 3 goles de Isidoro el Chololo Díaz, Héctor Hernández y del Águila. Coronó México su mejor actuación en los mundiales celebrados hasta entonces. Un año después, Carvajal y Alfredo del Águila fueron incluidos por una revista italiana entre los 30 mejores futbolistas del mundo y la Gran Tota como el tercer mejor portero a nivel mundial. Meses antes de la Copa del Mundo de 1966 en Inglaterra, había razones para abrigar esperanzas. El buen desempeño de nuestra selección en el Mundial de Chile y la titularidad de Nacho Treyes en el mando técnico, cargo que era el ojo del huracán en los caldeados ambientes premundialistas. Esa selección tenía jugadores experimentados y jugadores con experiencia futbolística, no tanto mundialista, pero que mostraban que podían igualar el nivel del equipo que había participado en Chile, cosa que afortunadamente sucedió. México cumplió con el trámite de vencer a sus enemigos de la zona norte y centroamericana, sin que faltara la batalla campal de cada 4 años con los costarricenses. En ese entonces, el cuadro mexicano acudía a la CONCACAF como a una agencia de viajes por su boleto. Pero si México veía a los demás cuadros de la zona como cachorros tratando de obstaculizar su camino rumbo a las Copas del Mundo, Inglaterra y Francia lo consideraron una mera comparsa cuando supieron que sería su rival de grupo en Londres. Los mexicanos caminan hacia el desengaño. Contra Inglaterra tendrán que sudar mucho para evitar una catástrofe, sentenció el técnico francés Michel Hidalgo. Los resultados obtenidos por la selección nacional durante una gira de preparación por Europa parecían confirmar el vaticinio de Hidalgo. La escuadra nacional empató con la débil Suiza, fue aplastada por Irlanda 4-1 y goleada por los italianos 5-0. Solo el portero, Nacho Calderón, pudo desquitarse cuando tomó al delantero irlandés Dougan como un costal de boxeo. El arrogante entrenador inglés Alf Ramsey declaró después del incidente: "No me preocupa la calidad técnica de México, que no vale nada. Lo que sí da miedo es que sus hombres, verdaderos salvajes, vayan a acabar con la integridad física de mis jugadores". Sin embargo, el 13 de julio de 1966, los mexicanos que enfrentaron a Francia llevaban los pantaloncillos bien puestos. México se puso en ventaja con un gol de Enrique Borja y siguió atacando, pero los delanteros nacionales fallaron y los franceses empataron en un descuido de la defensiva mexicana. La táctica cambió por completo frente a Inglaterra. Nosotros en un partido amistoso habíamos perdido 8-0 ahí en Wembley contra Inglaterra. Entonces yo propuse a los jugadores cambiar nuestra formación, adoptar la que hizo Uruguay para impedir que nos fueran a golear. Treyes había aprendido su lección y no iba a permitir otra goleada escandalosa, por lo que envió una formación ultradefensiva que solo en 2 ocasiones pudieron superar los ingleses, mediante Bobby Charlton y Roger Hunt. Mucho Calderón, más. ¿Por qué tiene que suceder esto? ¿Por qué si tenemos la pelota en las manos hay que soltarla? ¿Por qué tiene que producirse el error en el momento crítico? ¿Por qué? Finalmente, México se despidió del Mundial empatando a 0 con Uruguay, sin haber avanzado, una vez más, a la siguiente ronda. Esa misma noche, después de un breve discurso de Guillermo Cañedo, que osciló
Entre el pésame y la felicitación, los jugadores seleccionados improvisaron una noche mexicana en el hotel donde se hospedaban. Antonio Carvajal dirigió un coro para cantar y llorar la que sería su última derrota mundialista. Pese a todo, la década de los 60 no terminó sin que la selección nacional abonara unas cuantas alegrías por tantas amarguras a los aficionados mexicanos. En 1968, la oncena nacional se cubrió de gloria al derrotar en canchas mexicanas a Hungría, Argentina y Brasil. Y en una gira que realizó por Sudamérica, venció a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo y nuevamente a Brasil, aquel Brasil de figuras legendarias, en el propio y atestado Maracaná. México obtuvo la sede del Mundial de 1970 durante el Congreso de FIFA celebrado en 1964 en Tokio, durante los Juegos Olímpicos. La organización de la 9ª Copa del Mundo fue la culminación del proceso de modernización iniciado en el fútbol nacional desde principios de los años 60 con el proyecto del Estadio Azteca. Años después, la niña Mónica María llenó de esperanzas los corazones de los mexicanos cuando, con su mano santa, sacó de la copa los nombres de los rivales de la selección nacional en el grupo 1. Y a la hora que se dio el sorteo, nos tocaron los países con los cuales yo decía que empatábamos o ganábamos, que era el caso de Rusia, que era el caso de Bélgica, y goleábamos, que era el caso de Salvador, y efectivamente así fue. Medios de comunicación internacionales señalaron que la escuadra anfitriona sería un rival difícil y que incluso podría llegar a la final. Las razones, el nivel exhibido por México en el Mundial de Inglaterra, así como el clima y la altura del Distrito Federal. A principios de 1969, la Federación puso en marcha un plan nacional para el seleccionado, que consistió en concentraciones periódicas de 70 futbolistas divididos en grupos bajo el cuidado de los doctores Nacho Treyes, Raúl Cárdenas y Javier de la Torre. Después de una desastrosa gira por Europa, en la que México perdió hasta con Luxemburgo y que fue llamada por el periodista Seide la peregrinación amarga, en un momento dado, la gente que iba ahí de pantalón largo me llaman y me dicen: ¿vas a quedarte tú de director técnico nacional? A Nacho lo vamos a regresar. Ya desde ahorita tú eres el entrenador nacional. Ya les dije, no, yo sí quiero ser entrenador nacional, pero no en esa forma. Yo vine con Treyes y me voy con Treyes. Y yo no quería ser entrenador nacional para jugar en México. Llegando a México, se hizo el cambio y Nacho mismo fue el que me propuso a mí para entrenador nacional. Jugadores iban y venían, incorporándose a distintas preselecciones sin que el cuadro triunfador que todo México ansiaba apareciera por ningún lado. El 31 de mayo, ante un pletórico Estadio Azteca, se inauguró la 9ª Copa del Mundo, todavía conocida como Jules Rimet. Se reanuda así la ceremonia de inauguración. Silba el árbitro, viene un balón México-Rusia, viene un balón que bota alto y yo vi a Horacio López Salgado de las proporciones del edificio de la Latinoamericana. Lo vi brincar y lo seguía yo con ojos ansiosos diciendo que el alcance, el portero ruso que se llamaba. Y se quedó Horacio, igual que todos nosotros, capturados por la escena. Por lo demás, el juego fue sordo y tenso. El resultado de empate a 0 fue justo para ambos cuadros, dado su desempeño. El siguiente encuentro lo disputó México frente a El Salvador, viejo conocido centroamericano, al que doblegó con un amplio marcador de 4-0. Después, en lo que fue su mejor actuación en el Mundial, la escuadra mexicana venció a Bélgica con un penalti cobrado por Gustavo el Halcón Peña. Llegó un momento en que hubo un silencio que
que a mí me impresionó, pero yo estaba, pues para eso estaba entrenando los penales yo. Con ese triunfo, México avanzó por primera vez a la segunda fase de un mundial. El 14 de junio se midió en Toluca con Italia, que a la postre fue el subcampeón. Al inicio del juego, un gol de la Calaca González aceleró los corazones de los mexicanos, que comenzaron a pensar en un milagro. Y pues realmente estamos manejando el partido. Yo siento que a lo mejor eso nos perjudicó, el que fuéramos ganando, porque creo que hicimos esa confiancita que fue la que perjudicó, porque realmente si nosotros soportamos los 15 o 20 minutos la situación, otra cosa hubiera pasado, porque hoy ya lo veíamos desesperados. Pero la escuadra Azzurra terminó goleando 4-1. México entero quedó sumido en la tristeza y la frustración, como si algo más pudiera haberse esperado de aquel equipo. ¡Cuarto! No habíamos ganado la pelota. Muchos mexicanos encontraron en el campeón Brasil la venganza contra los italianos y sobre la desteñida casaca verde se pusieron la triunfante verde-amarela. Me voy del fútbol porque no logré lo que deseaba, integrar un equipo de talla internacional, dijo Guillermo Cañedo al finalizar el Mundial. Sin embargo, no todo eran números rojos. La organización del campeonato fue ejemplar. México quedó en sexto lugar, la mejor posición que se ha logrado en las Copas del Mundo, y Cañedo fue nombrado alto directivo de la FIFA.